1. Buenos días nuevamente, queridos amigos, hermanos. Aquí estamos continuando con esta serie de lecciones muy especiales para nuestra vida espiritual. No miremos estas cosas como extremadamente elevadas o como irrelevantes o que no nos sirven, no. Son bien importantes y entre más las tengamos asentadas en nuestro corazón, mucho mejor servirán para nuestra vida espiritual. Y al estar nuestra vida espiritual sana, pues nuestro ser de manera integral también estará sano. Así como le decía el apóstol Juan a su amigo cuando le escribía su tercera carta, le decía, amado, espero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, en clases anteriores habíamos comenzado con este tema, el tema del pecado y lo que el pecado provocó en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con nuestro prójimo. Ya vimos que todo aquello que Dios había creado bueno, todo aquello que era deleitoso, tanto para el varón como para la relación de Dios con sus criaturas, se destruyó al darle nosotros la espalda a Él. Vino esa ruptura de nuestra relación con Él, de nuestra relación con nuestro prójimo, de nuestra relación con la creación del Señor y de nuestra relación con nosotros mismos también, así como lo vimos. En esta oportunidad lo que vamos a estar viendo es tratando de contestar esta pregunta. Y entonces, ¿qué hizo Dios para restablecer su relación con las personas? Eso es el tema de nosotros en esta oportunidad. Yo creo que hay unas preguntas que pudieran surgir de esta situación. Bueno, Dios es el que tomó la iniciativa de la creación del ser humano, pero ¿y qué pasó? O sea, esa relación se rompió por causa del pecado, las criaturas le dieron espalda a Dios y ¿qué sucedió? Entonces aquí hay algunas preguntas que creo yo que son pertinentes para nuestro inicio de este estudio, y esas preguntas pues aquí las tenemos enfrente. Una de ellas es, ¿y entonces será que Dios se equivocó al crear a Adán y a Eva porque pues, le dieron la espalda a Él? Y la respuesta es no, o sea, realmente no. Otra pregunta es, ¿será que Dios no sabía lo que iba a suceder? ¿Será que Dios pues no visualizó de que Adán y Eva le iban a dar la espalda? Y la respuesta que podemos dar a eso, según las Escrituras, es que sí lo sabía. Dios lo sabía. Y una tercera pregunta es, bueno, entonces en base a todo esto, a esta rebelión, a esta situación de ruptura, Dios, al mirar todo ese caos y esa situación negra, tuvo que inventarse un plan B, y la respuesta es no. Así que a cada una de estas preguntas, la respuesta bien abierta, la respuesta con todas las voces, con todo el volumen es no. Dios no se equivocó, Dios no tuvo que echar a andar un plan B, Dios sabía exactamente lo que iba a suceder. Y aquí es donde vamos a ver que nos empieza a dar sentido este plan de salvación y de redención de nuestro Dios. Dios ya tenía planificado el Cordero de Dios, el sacrificio, dice la Biblia, utilizando una palabra que normalmente no la utilizamos, el sacrificio expiatorio, que eso es un sacrificio sustituto, un sacrificio, un animal que iba a ser muerto en lugar de nosotros, un animal que con su muerte iba a borrar nuestros pecados. Eso es la expiación. Y a eso la Biblia le llama el Cordero de Dios. Yo no sé si cuando miras esta palabra
se te viene a la mente el nombre de una persona, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ese es Cristo Jesús. El título del Cordero de Dios, para nosotros, digamos que hemos leído la Biblia a estas alturas, es bastante familiar. Para los discípulos, ya en esa transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, también fue algo que tuvo una familiaridad. Cuando Juan el Bautista comienza su ministerio e identifica a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y cuando él a un par de sus discípulos les dice, mirando a Jesús a la distancia, les dice a estos discípulos, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para estos discípulos no fue nada extraño escuchar esa expresión, porque con su trasfondo judío ellos ya traían un bagaje, un entendimiento, un conocimiento previo de algo que en el Antiguo Testamento sus antepasados habían aprendido. Dios le había venido enseñando a este pueblo, anticipándole a este pueblo ese Cordero de Dios, y para ellos fue algo familiar y más bien asombroso, porque dijeron que ya vino entonces ya el tiempo donde el Cordero de Dios había de manifestarse aquí a este mundo. Ahora bien, amarrando esto del concepto de este Cordero de Dios, este sacrificio que iba a ser el sacrificio sustituto por nuestros pecados, algo que tenemos que tener bien en claro en base al estudio de las Escrituras y a la revelación de las Escrituras, es que esto no fue un plan B de Dios cuando Adán y Eva pecaron. Ya esto fue un plan de salvación que estaba planificado desde antes de que todo existiera, desde la eternidad, como aparece ahí en sus pantallas. Fíjense que uno de los apóstoles, uno de los discípulos de esos 12 privilegiados que el Señor Jesús llamó, fue el apóstol Pedro. Él creo que es el más conocido de todos nosotros por su carácter muy particular. Pues este apóstol Pedro, ahí en su primera carta, él nos da a conocer, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pedro, nos da a conocer esta realidad. Fíjense que ahí tomo la Biblia y el apóstol Pedro lo que les está diciendo a estos cristianos judíos que habían sido dispersos por causa de su fe en Cristo Jesús, les dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ojo, dice ahí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o con plata. Esa vana manera de vivir la heredaron de sus padres, pero fueron rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, que aunque sean preciosas son corruptibles. Dice, sino, y aquí es donde aparece este pasaje de Primera de Pedro capítulo 1 versículos 19 y 20, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, ¿desde cuándo? Dice ahí, ¿desde cuándo? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esa es una expresión que está hablando desde antes que todo existiera. ¿Y qué es lo que existía desde antes de que todo existiera? Solamente Dios. Entonces este plan de salvación es un plan de salvación que fue planificado desde la eternidad por el Trino Dios, ese Dios tan único y especial que nosotros adoramos. Nosotros los cristianos no adoramos a cualquier Dios. El Dios que nosotros adoramos se identifica de manera muy particular por ser un trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que esto es lo maravilloso, el plan de redención, este Cordero de Dios
que es el que Dios utiliza para restaurar esa relación que se rompió entre el hombre y Dios, entre el hombre con su prójimo, entre el hombre con la creación y el hombre consigo mismo. Ese fue un plan que Dios lo planificó desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un pequeño viaje del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Ese es el viaje que vamos a hacer. Es un viaje que en lenguaje de nosotros que nacimos en el siglo pasado decíamos, es un viaje a vuelo de pájaro. Pero ya me reinstruyeron y me dijeron, no hermano, no hay que decir es un viaje a vuelo de pájaro. Ahora hay que decir es un viaje a vuelo de dron. Bueno, entonces un viaje corto, condensado de cómo es que el pueblo de Dios empezó a darse cuenta de que había que ver hacia adelante a alguien que iba a venir a desarrollar este plan de salvación y de redención. Bueno, lo primero que vemos es en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, en este capítulo, Génesis capítulo 3, versículo 15, después de la caída, esto es lo que muchos estudiosos de la Biblia le llaman el protoevangelio, o sea, el evangelio así en semilla. La revelación de la Biblia es una revelación que va en aumento. Fíjense, allá en Génesis nos da un poco de revelación y en Apocalipsis se nos termina de dar toda la revelación. Así es que va en aumento, comienza pequeñito y va aumentando esa revelación hasta el final. Bueno, en Génesis entonces viene Dios y le dice a Adán las siguientes palabras, a Satanás le dice las siguientes palabras: yo pondré, le dice Dios, enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de esa mujer. Y le dice, esta te herirá, no la mujer, sino que la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya eso es una anticipación del plan de salvación que Dios iba a desarrollar en su momento especial y en su momento determinado. Encontramos ahí en el Nuevo Testamento ya más luz de cómo fue esto que Dios le dijo a Satanás allá al principio. Bueno, Pablo, escribiéndole a los Gálatas, ahí en el capítulo 4, versículo 4, le dice estas palabras: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando de acuerdo al tiempo oportuno de Dios de enviar a su Hijo unigénito aquí a la tierra, que se hiciera hombre en la persona de Jesús, para ya culminar ese plan de redención, dice Dios envió a su Hijo nacido de mujer, fíjese, la simiente de la mujer y nacido bajo la ley. Este fue el que crushed, como dicen los gringos, aplastó la cabeza de la serpiente, Satanás, en la cruz, muriendo en la cruz. Y eso es lo que nos dice Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Exhibió, dice, a los principados y a las potestades en la cruz. Ahí dio a conocer la obra de Dios está completamente hecha y realizada por medio de la muerte de este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos esa relación de la anticipación de ese protoevangelio dado por Dios allá a Satanás en el inicio. Bueno, luego si viajamos un poco más al siguiente libro de la Biblia, que es el libro de Éxodo, ahí ya vemos en este acto de liberación bien particular que el Señor hace de la esclavitud de ese pueblo del cual habría de venir el Mesías, el pueblo judío, que por causa de José, que llegó a ser el segundo en Faraón, si leen esa historia preciosa al final del libro de Génesis, ese pueblo, pues José mandó a llamar a su papá, juntamente con sus hermanos, se quedaron a vivir ahí en Egipto. El pueblo se propagó y pues se multiplicó tanto que el nuevo faraón que llegó ya no le gustó y puso esclavitud sobre este pueblo hebreo. Este pueblo hebreo pasó en esclavitud por 400 años más o menos. Ahí el Señor entonces echa a andar ese plan de redención
a través de Moisés. Y en la 10ª plaga, antes de que se dé la 10ª plaga en contra de Egipto y de Faraón, esa 10ª plaga tenía que ver con la muerte de cada primogénito de los egipcios y la muerte de cada primogénito de sus animales. Ahora bien, ¿qué iba a suceder con el pueblo hebreo? Bueno, el pueblo hebreo, viene el Señor instruyendo a Moisés para que a su vez él instruya al pueblo hebreo diciéndole, muy bien, mire, va a venir el Señor que va a matar, el ángel de la muerte va a enviar el Señor a matar a cada primogénito aquí en la tierra de Egipto. Pero para que nosotros, el pueblo del Señor, seamos guardados, tenemos que realizar este acto. Y ahí es donde les menciona, miren, van a tomar de la sangre del cordero, un cordero sin mancha, un cordero sanito. Dice, van a tomar de la sangre del cordero y la pondrán entre los dos postes y en el dintel de las casas. Van a untar esa sangre de ese cordero para que el ángel de la muerte no entre a sus casas y ustedes sean librados. Esa es la celebración de la Pascua. Nuestro hermano Alirio en el culto de hoy de las 7 de la mañana hacía un poco de alusión a esa celebración de la Pascua. Y aquí es donde, miren, ya este cordero pascual, esta sangre de este cordero que cada familia tenía que matar y cocinarlo, y la sangre de ese cordero untarla en la entrada de esos portones para que la muerte no llegara a donde ellos. Ya estaban anticipando de manera un poco más clara y señalando ese cordero de Dios que quite el pecado del mundo, que vendría en un futuro lejano para ellos en aquel tiempo, porque estamos hablando de que si Moisés vivió 1500 años antes de que Cristo muriera, pues estamos hablando de 15 siglos antes de que el Mesías apareciera aquí en la tierra, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí tenemos, y dice, agrega ese pasaje de Éxodo 12, esta es la Pascua de Jehová. Esa es la celebración de la manera en cómo el Señor va a mostrar su favor para con ustedes. Y eso es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. Si nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo da a conocer ahí a aquellos cristianos que vivían en la ciudad de Corinto, una ciudad pagana, y el apóstol Pablo les dice, miren, nuestra Pascua es Cristo Jesús. Esa Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Fíjense cómo hace la relación en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo de aquello que había sucedido para la época de Pablo 1500 años antes. El cordero que fue sacrificado para librarlos a ellos de la muerte, de ese que venía a matar a cada primogénito. Ahora Cristo Jesús nos dice, es el cordero que si nosotros nos untamos su sangre en nuestra vida, que eso es a través de poner toda nuestra confianza en Cristo Jesús, de decir, de dar a conocer para nosotros mismos, soy pecador, he pecado en contra del Señor, quiero poner toda mi confianza en Cristo Jesús. Es como que si nos untáramos la sangre de Cristo Jesús, y la muerte de Él y el juicio del aniquilador, la muerte espiritual, ya no va a caer sobre nosotros, porque la sangre de Cristo Jesús nos cubre. Bueno, así es como va entonces el proceso de la manera en cómo el Señor hace esta restauración de esa relación rota en el pasado. Luego, en el libro de Levítico, el Señor va instruyendo al pueblo de Israel ya con cosas un poco más claras, como esta. Si ustedes observan aquí en la figura, aquí tenemos el animalito, aquí tenemos la persona que viene a entregar este animalito, porque trae una ofrenda al Señor, y trae una ofrenda probablemente, si ustedes leen ahí en Levítico, para que su pecado fuera limpiado, para que su pecado no le fuera contado delante del Señor y lo aniquilara a él
tenía que traer un animalito. Pero ¿qué es lo que iba a hacer esta persona con el animalito al traerlo a los sacerdotes? Tenía que colocar su mano sobre la cabeza del animalito. Y esto es bien interesante porque este es un símbolo, algo bien gráfico que tenía cada judío al venir a traer esta ofrenda por sus pecados, para que sus pecados le fueran cubiertos y sus pecados no le fueran contados como tal delante del Señor. Tenía que poner sus manos sobre el animal, y la figura era que mi vida la pongo sobre el animal, y lo que le va a suceder a este animalito es lo que a mí me debería de suceder por causa de mi pecado. Ese animalito iba a ser degollado, iba a ser muerto, iba a ser sacrificado, y eso es lo que a mí me correspondía. Pero en lugar de que lo hicieran conmigo, al colocar yo mis manos sobre el animalito, era el animal sustituto, un sacrificio, una ofrenda sustituta a favor mío. Y así leemos, miren, allá en Levítico capítulo 4, versículo 32, donde dice: y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación. Esta es la ofrenda, y esa es la ofrenda que Cristo hizo por nosotros, ofrenda de expiación. El animal siendo sustituto en lugar mío, para que mis pecados sean borrados. Eso es la expiación. En el lugar donde se degüella el holocausto. Si caminamos un poco más adelante, ahí en el libro de Isaías, encontramos estas palabras. Y probablemente tú habrás leído ese pasaje. Si no, ve y léelo en el Antiguo Testamento. Y dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? Pues está hablando de Cristo. Más adelante, en este mismo capítulo 53, encontramos ahí en el versículo 10 lo siguiente: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Está hablando de la misma ofrenda sustitutoria por nosotros. ¿Y quién es ese? Cristo, el mismo Cristo. Así que esto, con todo este bagaje, con todo este trasfondo de enseñanza del Antiguo Testamento, es que a los discípulos de Juan, cuando él les dijo, señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ellos fue una cosa maravillosa de saber que aquel que había sido anticipado por los profetas ahora andaba ahí ya en medio de ellos. Cristo dice, mire, esta de las tantas escrituras maravillosas: Cristo padeció, sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Ya estuvo, no hay que volverlo a hacer. Cristo no lo tiene que volver a hacer, ya lo hizo. Él nunca pecó. En cambio, dice, murió por nosotros los pecadores para llevarnos a Dios, para llevarnos a Él. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu Santo. Fíjense cómo la Biblia es de las cosas maravillosas, de las Escrituras, que la Biblia se explica a ella misma, y que aún habiendo habido tantos autores diferentes en cada uno de estos libros, en siglos diferentes, hay un amarre increíble en todo su mensaje. No se pierde. Y aquí es una de las cosas que vemos. Ese Cristo, el Cordero expiatorio a favor nuestro, Él sin pecado murió por nosotros los pecadores para llevarnos así, tomarnos y llevarnos a Dios sin ningún problema. Y por eso el apóstol Pablo dice: aquello que era una relación de enemistad en Cristo Jesús es anulada. Ya no hay condenación. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no así nomás, no. ¿Cómo? Dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios,
ya anticipado desde antes de la fundación del mundo, ese Cordero de Dios habría de venir a entregar su vida a favor de nosotros, y solamente a través de Cristo Jesús es que podemos hacer la paz con Dios. Ahora, Cristo es el Cordero de Dios, pero ¿quién es Cristo? Porque necesitamos entender que si Cristo no es lo que dijo ser, entonces ese sacrificio expiatorio no nos sirve de mucho. ¿Por qué es importante saberlo? Bueno, para afirmar nuestra fe como cristianos. ¿Quién es este Cristo? Bueno, este Cristo es Dios y es hombre. Esta es una de las cosas que tenemos que grabar bien en nuestro corazón. Cristo es tanto Dios como es hombre. Una de las herejías que se dieron desde el principio de la iglesia fue una herejía que decía, no, Cristo sí fue hombre, pero Cristo no fue Dios. O como se menciona ahora, mire, por ejemplo, y lo digo con respeto, pero hay que decirlo con seriedad, los señores testigos de Jehová no creen en que Cristo Jesús es Dios. Dicen, Él es un Dios, dicen. No, es Dios, el único Dios verdadero. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Y hay otros, por otro lugar, que dijeron, bueno, pero eso no puede ser así, porque ¿cómo es que Dios, siendo santo, puede ser también hombre siendo terrenal y corrupto? Entonces, algunos mencionan de que Cristo Jesús solamente fue una aparición, así como un fantasma, y no era completamente hombre. No, era Dios, sí, pero lo que miraban a las personas en aquel tiempo era solo una aparición, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que decir, Cristo es Dios y es hombre. Y vamos a ver algunas cosas importantes de por qué tiene que ser así. Bueno, allá Juan, el apóstol amado de Cristo Jesús, dentro de los apóstoles, él escribió lo siguiente, y así comienza su evangelio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto es contundente, así, esto es contundente. Está hablando de la eternidad de este verbo, que al iniciar este evangelio de San Juan, fue escrito con el propósito de señalar a Cristo Jesús como el perfecto sacrificio enviado de parte de Dios, porque este Cristo Jesús es el verbo, y ese verbo viene desde la eternidad. Y así como inicia Juan diciendo, en el principio era el verbo, o sea, diciendo, antes de que todo existiera, ya existía el verbo. Presta atención a eso, era el verbo, ya existía el verbo. Este verbo era con Dios, o sea, tenía una relación ya en esa eternidad, una relación de cara a cara con ese Dios eterno que ahora nosotros conocemos como el Padre. Pero no solamente eso, sino que concluye diciendo, y ese verbo era Dios. Así de sencillo. Las personas, los testigos de Jehová, aquí hablando del idioma griego, no nos vamos a meter a eso, pero dicen, era un Dios. Y según la manera gramatical en cómo está escrito en el idioma griego que fue escrito en el Nuevo Testamento, esa misma forma gramatical es la que a nosotros nos puede servir para contradecir lo que estas personas dicen, porque así es traducido también categóricamente como un Dios en otras partes que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahora bien, si nosotros nos quedáramos con este versículo 1, nos quedaríamos con la interrogante, ¿y quién es ese verbo, verdad? Sí, muy bien, era eterno, ¿cómo no? Ese verbo tenía una relación con Dios, él era Dios también, pero se miraba y se relacionaba con Dios, así que estamos hablando de dos personas. Ahí es uno de los argumentos para hablar de la Trinidad, de la enseñanza de la Trinidad. Pero aquí mismo en Juan, un poco más adelante, en el versículo 14, dice lo siguiente, y aquel verbo del versículo 1 dice, fue hecho carne. Distinta la expresión verbal de cuando dice, y el verbo era Dios.
Y aquí dice, aquel verbo fue hecho carne. Vino a ser carne, se hizo como uno de nosotros en la persona de Jesús. Y habitó, dice, entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Este es el Cristo en el cual nosotros creemos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, tenemos que subrayar. Jesucristo, como Dios, Él dio a conocer su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su perfecta santidad, su eternidad y el poder para perdonar pecados. Solo, mire, hablando en corto, así resumiendo, su omnisciencia. Cuando los discípulos, dentro de los discípulos de Juan el Bautista, reconocieron al Mesías, uno de ellos, Felipe, fue a traer a Natanael, a uno de sus conocidos, diciéndole, mira, hemos encontrado el Mesías, vení, te lo voy a mostrar. Y lo llevó donde estaba Cristo Jesús. Y dice ahí al final de 1 de Juan capítulo 1, que cuando Jesucristo vio a Natanael, dijo, ve aquí un judío verdadero, en el cual no hay mentira. Y el Natanael, sorprendido, dijo, ¿y cómo es que me conoces? Y viene Jesús y le dice, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Y miren, eso fue lo que hizo exclamar a Natanael, ¡wow! Sí, este es el Mesías. Omnisciencia del Señor. Omnipresencia. Es este mismo pasaje, se lo voy a mencionar, y de omnisciencia, miren qué maravilloso. No sé si se recuerdan, en una oportunidad cuando Jesús andaba ya en Galilea con sus discípulos, los cobradores de impuestos le dijeron, bueno, mira, y que tu maestro no paga los impuestos, pues ¿cómo es el asunto? Y viene Jesús y le dice a Pedro, después de dar alguna pequeña lección, pero lo que quiero subrayar es esto, la omnisciencia del Señor. Le dice, mira Pedro, anda a pescar al mar, que es el lago de Galilea, el lago de Genesaret, anda a pescar ahí al mar, al lago. El primer pescado que tomes, ábrele la boca y ahí vas a encontrar un estatero. ¿Qué es un estatero? Bueno, un estatero era el valor de 4 dracmas y el impuesto era 2 dracmas por persona. Y le dijo, muy bien, saca ese estatero y paga el impuesto que te corresponde a ti y paga el impuesto que me corresponde a mí. Que saque el primer pez. Y el primer pez que saque y abra la boca. Y cuando abra la boca, ahí va a encontrar el estatero. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Omnisciencia. O sea, omni es todo, así, omnisciencia, todo lo sabe, omnipresencia, está en todo lugar, omnipotencia, todo lo puede. Miren, dice que el Señor es el que le dijo a la tempestad, calla, enmudece. Y los discípulos, ¿y quién es este? Dice que hasta los vientos, el mar le hacen caso. ¿Quién es este? Omnipotencia del Señor, perfecta santidad. Ya lo dije en la oportunidad anterior, creo yo, que Jesús, hablando con los enemigos de Él, dice, mire, ¿alguno me puede reprender de pecado? ¿Alguien me puede decir y señalar algún pecado específico que yo he cometido? Y no pudieron decirle absolutamente nada, porque Él es el único ser humano, Dios hecho hombre en la persona de Jesús, que ya ha vivido la vida perfecta. Eternidad. Bueno, les dijo aquellos hombres también en ese mismo capítulo, miren, Abraham es nuestro padre y toda la cosa, y viene Jesús y le dice, ¿saben que Abraham anheló el día en que yo habría de venir? ¿Y cómo es eso? Dicen, no hombre, si tú mira la edad que tienes, y Abraham desde cuándo es, y les dice Jesús, antes que Abraham fuera, yo soy. Eternidad, poder de perdonar pecados, es una de las cosas que el Señor Jesús hizo. Aquel paralítico que bajaron ahí por el techo, lo primero que le dijo Jesús a ese paralítico fue, hombre, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos, enemigos de Cristo Jesús, una de las cuestiones que dijeron, ¿y quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre, o sea, hablando de Él mismo, tiene poder para perdonar pecados,
Es que le dijo a aquel paralítico: levántate y anda. Ese es nuestro Cristo Jesús. Como Dios, Cristo Jesús también mostró su poder y autoridad, fíjese, sobre las enfermedades. Increíble, o sea, no hubo enfermedad que se le resistiera a su poder. Al paralítico lo sanó, a aquel que tenía, al manco aquel, le hizo restaurarse su mano. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los muertos resucitaban, porque Él es Dios y tiene poder sobre las enfermedades. La creación, bueno, ya vimos ahí al mar, a la tempestad, le dijo: calla, enmudece. Caminó sobre el mar, no solo caminó sobre el mar, sino que levantó a Pedro cuando quiso caminar en el mar y se hundió al ver la tormenta, gritó: auxilio, sálvame. Viene el Señor parado sobre el mar, no parado sobre la barca, lo levanta todavía. Poder sobre la creación, la muerte. Se recuerdan de aquella niñita, hija de un principal de la sinagoga de ese lugar, que había fallecido. El Señor llegó y aquella que le dijo: talita cumi, niña, levántate, muerta. Cuando Jesús, antes de resucitarla, Él le dijo: no, la niña solamente duerme. Todos se burlaban de Él y: no, si ya está muerta. Y este que viene decía: ya no lo llames, ya está muerta tu hija. La resucitó. Al hijo de la viuda de Naín igual. En él iban en el sepelio, lo llevaban al sepulcro. El Señor fue conmovido a compasión, a misericordia, y hace que ese muchacho que había muerto vuelva a la vida. Los demonios, Satanás, miren, a mí me encanta esto, porque ese Jesús dice que los mismos demonios, miren, los demonios muchas veces son más creyentes que nosotros. Los demonios decían: sabemos quién es y por qué ha venido ya, no, por favor, no nos atormentes. Y Jesús tenía autoridad sobre ellos: callen. Hacía que se callaran. Aquella legión que tenía aquel hombre endemoniado gadareno, los mandó allá al seto de cerdo. Les dijo: no nos mandes todavía allá, ¿verdad?, al infierno, no, que nos metamos en esos cerdos. Los metió. Bueno, Jesús, poder sobre los demonios, poder sobre Satanás, y resucitó. Ese es el milagro más grande que ha habido. Resucitó de entre los muertos, no al estilo del hijo de la viuda de Naín, no al estilo de esta muchachita, hija de este principal de la sinagoga, sino con un nuevo cuerpo resucitado, cuerpo incorruptible, cuerpo glorioso, cuerpo poderoso, ya no más que se va a destruir ni va a padecer. Ese es nuestro Cristo. Bueno, y entonces aquí vienen otros pasajes, un par de pasajes que yo quiero señalar que subrayan que Jesucristo es Dios. Tomás no estuvo cuando se le apareció la primera vez a los discípulos. Los discípulos le dijeron: Tomás, el Señor nos ha venido a ver después de resucitado. Tomás no lo creyó, y entonces el Señor se vuelve a aparecer y le dice: Tomás, vení, incrédulo, mete tu mano aquí en el costado, mira, mete tus dedos en mis manos. Y en ese momento es cuando Tomás exclamó, dice ahí, respondió: Señor mío y Dios mío. Diciéndoselo a Jesús. Miren, esto no era una expresión como dicen algunos: ay, dijo ahí ante una cosa que le sorprendió: ¡y Dios mío, qué es esto! No, o sea, estaba dando a conocer, rindiéndole culto a Cristo Jesús, diciéndole: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y Cristo no dijo: no es cierto. Cristo lo aceptó. Este es otro pasaje. Allí en Romanos, capítulo 9, el apóstol Pablo está diciendo: miren, yo oro por mi pueblo, de verdad, yo quisiera que este pueblo se convirtiera ahí, porque de este pueblo es de donde vienen los patriarcas, de los cuales según la carne vino también Cristo, dice. Y miren lo que dice después: el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hablando de Cristo. Y este último pasaje, Romanos también 9:5. Este no es Romanos, este es Tito. Tito capítulo 2, versículo 14, 15, y dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de ¿quién? Dice: de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Categórico.
Pasajes que personas tergiversan con tal de no asegurar de que Jesucristo es señalado como Dios por las mismas escrituras. Bueno, como hombre, porque Jesús no solamente fue Dios, sino que también fue hombre. Bueno, como hombre, Él fue llevado en el vientre de una madre, igual que cualquier ser humano, solo que engendrado por el Santo Espíritu de Dios. Por eso es de donde adquiere su santidad, y en el cuerpo de María. Fue dado a luz como todo bebé. Su nacimiento no fue milagroso, no fue su engendramiento fue lo milagroso, pero su nacimiento nació igual que cualquier otro bebé. María lo dio a luz igual que cualquier otra mujer dio a luz. Creció como cualquier hombre. Ahí acaba de aparecer una cuestión, bueno, no es nueva, donde dice, miren, han aparecido unos datos donde el niño Jesús, cuando era niño, hacía unos milagros. Y algunos se inventan cosas como quien dice que aquel no le hizo bien en su niñez, y entonces vino Jesús e hizo un milagro para hacerle mal a este muchachita. Son unas grandes inventadas. Jesucristo se desarrolló como cualquier ser humano. Tuvo que aprender a caminar como cualquier ser humano. Tuvo que aprender a hablar como cualquier ser humano. Comió, bebió del pecho de su mamá como cualquier ser humano. Aprendió un oficio como cualquier ser humano. Tuvo hambre y sed como cualquier ser humano. Se angustió como cualquier ser humano. Estoy angustiado, dijo Jesús antes de morir allá en el monte de Getsemaní. Estoy angustiado hasta la muerte. Me ahogo, siento que me muero. Se angustió. Por eso es que Él es lo maravilloso. Él no se entiende, Él te entiende a ti en tus problemas. Murió crucificado. Él no fingió. Él no fingió. Bueno, ahorita filmen la película, ya como que me muero, voy a hacer como que me muero. Murió, efectivamente murió. Ahora, ¿por qué es importante saber esto de que Cristo es plenamente Dios y es plenamente hombre? Y aquí está la razón. Miren, si Jesucristo no hubiera sido plenamente hombre, Él no hubiera podido morir en lugar nuestro, ni pagar la deuda que nosotros debíamos pagar. Tenía que ser hombre para poder identificarse exactamente con nosotros como seres humanos, sin pecado, pero muriendo a favor de nosotros. Dice esta porción de las Escrituras, Hebreos capítulo 2, versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, seres humanos de carne y hueso. Por lo cual, agrega, debía ser en todo semejante a sus hermanos, o sea, nosotros los seres humanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, para limpiar con su muerte sustitutoria los pecados de nosotros los seres humanos. Dice esta otra porción, si Cristo no hubiera sido hombre, bueno, no hubiera podido cargar con la culpa, no hubiera podido pagar nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera sido plenamente Dios, Él no hubiera podido cargar con todo el peso del pecado de la humanidad. ¿Quién puede? Si apenas podemos con nuestros pecados, ya no se diga cargar con los pecados del resto de la humanidad. ¿Quién puede? Solamente Cristo, porque Él es Dios. Si no fuera así, mire, todavía nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque solamente Dios salva. No tendríamos un mediador perfecto entre Dios y los hombres, así como lo menciona Pablo a Timoteo. Un mediador, ese mediador tiene nombre, se llama Cristo Jesús. Bueno, y dice ahí esta porción, más hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea, no cambia, un ministerio de intercesión entre los hombres y Dios, inmutable, que no cambia. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente, o sea, siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es nuestro glorioso Cristo Jesús en su obra. Así que, muchachos, miren, creo que ya lo mencioné en alguna oportunidad anterior, pero quiero subrayarlo. Miren, solo hay dos maneras en que tú y yo podemos pagar nuestros pecados.
La primera de esas es, bueno, así, o lo pagas tú mismo. ¿Quieres pagarlo tú mismo? Solo hay dos maneras de pagar los pecados, lo pagas tú mismo. Pero ¿dónde lo tienes que pagar? Bueno, aquí viene la situación difícil. O lo pagas tú mismo en el infierno, y la otra opción es, bueno, que lo pague Cristo. ¿A dónde? Bueno, que lo pague Cristo en la cruz. Esas son las dos únicas maneras en cómo yo puedo pagar mis pecados. Y el Señor, yo alabo al Señor porque me abrió el entendimiento y me ha dado a conocer, no lo pagues tú mismo porque lo vas a ir a pagar al infierno por toda la eternidad. Que lo pague Cristo con su muerte en la cruz. Y ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje de gracia del Señor para con nosotros. Y por eso dice Cristo Jesús, así lo dijo en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene, dice, desde ese momento tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dos cosas a subrayar aquí. El que cree, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y mi anhelo es que tú ya hayas depositado tu fe en Cristo Jesús, que creas que no hay otra manera y que creas que es la única forma en que tú puedes librarte no solo del infierno, sino que vas a deleitarte y disfrutar a Dios por toda la eternidad. Bueno, ahí creyendo, poniendo toda tu confianza en Cristo Jesús. Y dice la otra parte, el que rehúsa, o sea, el que no cree, no solamente es no creer, sino que rehúsa. A mí qué me importa, yo no quiero esa opción, digo no a Cristo Jesús. El que rehúsa creer, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pues la pregunta al final es, ¿qué es esto? Y mi anhelo es, nuestro anhelo, mi hermana Ceci, o nuestro anhelo aquí de hermana Ruth que nos está acompañando también, nuestro anhelo es que tú creas esto. Por eso es que damos estas lecciones nacidas y brotadas de las Santas Escrituras. Y al creerlo, lo único que nos corresponde es alabar al Señor, así como lo hacen los escritores bíblicos, Pablo diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, muchachos, amigos, esto es lo que queríamos compartir en esta oportunidad. El pecado rompió nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, con la creación y con nosotros mismos. ¿Qué fue lo que hizo Dios para restaurar eso? Enviar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo Jesús, Dios hombre, porque si no, su muerte no satisface la ira de Dios, no quita ni borra los pecados de nosotros. Necesariamente tenía que ser el Hijo eterno de Dios, haciéndose hombre en la persona de Jesús y entregando su vida por ti y por mí en una cruz. Gracias por tu atención y anhelamos que esta palabra penetre a lo más profundo de tu ser y que dé mucho fruto para tu gloria, para bendición tuya y para bendición de aquellos que se encuentran a tu alrededor. Hasta luego entonces, que sigan pasando un buen día. Nos alegramos de haberte tenido y contado con tu presencia en esta oportunidad.